Hello, how's everybody doing? Today I'm going to be talking about, just briefly, a little bit of chemistry and a little bit of why we need B vitamins, specifically vitamin B9, which all of you know perhaps as a folate or folic acid in a synthetic way. Bueno, ¿cómo están todos? Hoy voy a hablar de las vitaminas, de la vitamina B, específicamente la vitamina B9, que tú tal vez la conoces como folato o ácido fólico en la forma sintética. And why do we need to know about that? Why are vitamins so important, specifically this B9? What does that have to do with folate or folic acid, with anemia, with heart problems, with circulation problems, with oxygenation, with energy, with fatigue? What is the relationship? ¿Cuál es la relación que tengo de las vitaminas, de este caso la vitamina B9, del ácido fólico, del folato, de derrames cerebrales, de problemas del corazón, de problemas de circulación, de anemia, de fatiga, de falta de energía? ¿Qué tiene todo que ver esto con las vitaminas? Que eso no es nada, ¿verdad que no? Well, now we're going to talk about that from a simple and chemical or biochemistry point of view. Lo vamos a hablar de un punto simple, lo más simple que yo lo pueda poner, de un punto de vista clínico, médico, educativo, bioquímico. Lo más simple que pueda. Espero que les guste. As always, I start with my references, where I gather my information so I could bring it to you. There you are, there you could look for it. Como siempre, empiezo con mis referencias, de donde saco toda esta información e imágenes para que ustedes puedan verificar y ver que no es lo que yo digo, es lo que ya está ahí escrito. So, I want always to say that I have no conflicts of interest. Everything I do is for educational purposes. Quiero dejarles saber a todos que yo no tengo ningún conflicto de interés con nada, puesto que no trabajo con ninguna compañía para promover esto. Solamente estoy haciendo esto por educación, para mis estudiantes y para mis seguidores. So remember, if you haven't subscribed yet to my channel, please subscribe to my channel. Be part of my growth. Thank you. Y si tú todavía no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete a mi canal. Ayúdame a crecer junto contigo. All right, so let's start by talking about the absorption. Why do we need it? How do we make it? How is absorbed? Bueno, vamos a hablar primero de para qué necesitamos el folate, el ácido fólico, para qué se usa, a dónde se absorbe y para qué es esencial en nosotros. So, when we eat, you and I, okay, it goes from our mouth through all the digestive system, go through the stomach, and then it goes then through the duodenum, the small intestine. And that is normally the area where all in the gastrointestinal system, mostly thick elements are absorbed, such as like iron, calcium, folate. Normalmente cuando tú y yo comemos, que cualquier nutriente que empieza por la boca va hacia el estómago y de ahí al duodeno, el pequeño intestino, ahí tenemos unas áreas que es donde los elementos que son más gruesos, más fuertes, son absorbidos, como el hierro, el calcio y el folate, o el ácido fólico, vamos a decir. So, these minerals or these vitamins or this substance, in this case, the folate, which is also known as vitamin B9, is a water soluble. It means that it's easily absorbed through water. And once we eat it in our diet, practically we may get between 30 to 50%. But as we get other supplements, as I'm going to be talking to you, either through just an oral supplement, specific folate or folic acid, or through an infusion of vitamins, of B complex, then it will be absorbed at least 100% more. Normalmente
nosotros podemos obtener esto en las comidas cuando nosotros las comemos. Lo que viene aproximadamente es entre un 30 a un tal vez 50% de absorción. Pero a diferencia cuando cogemos suplementos ya de vitaminas específicas o de la vitamina B9 o del ácido fólico, pues entonces, o por infusiones intravenosas, ¿ok? Ahí nosotros podemos tener una absorción a casi un 100%. Normally, once we eat it, or even if we are getting through infusion, it is stored, let's say, between 3 weeks up to 6 months in our body. So, normalmente cuando la comemos o lo tenemos bajo suplemento o la tenemos a nivel de infusión, pues podemos tener una reserva de hasta 3 semanas, hasta 6 meses. And that is the reason why when you want to get folic acid or when you want to get any vitamins, you first need to know what is the amount that you have, because you don't want to have an over amount of something because that's bad. You don't want to have too little amount of something because that's also bad. It have to be in a neutral or let's say a balanced level. So, por esto es bueno uno poder estudiar e identificar analíticamente qué cantidad de algo tú tienes en el cuerpo para no darte ni mucho ni darte poco, para que esté apropiadamente balanceado y así no crearte un problema. And as we getting it through our nutrients or our supplements or our infusion, you have an organ in the body that is known as the liver. The liver is the one that will break it down, or will convert into something else. And then you also have your kidneys that's going to, because it's water soluble, it's going to dispose it, it's going to excrete it through it, right? So, tenemos nosotros el hígado, que es, vamos a decir, nuestro protector interno que rompe, que absorbe, que añade, que quita, que pone, ¿ok? Y aparte de eso tenemos el sistema renal, los riñones, que como esto es una vitamina soluble en agua, a través de la orina, nosotros vamos a eliminarlas en las orinas, lo que nos ayuda a nosotros a no tener una sobredosis, puesto que ya nuestro cuerpo la va a absorber y la va a eliminar. Eso es algo importante. That is something very important. So, if we know that the liver, that the gastrointestinal system, that your kidneys are part of all this absorption, breakup, reabsorption, we need to keep them either detox, we need to keep them in a better functioning through a cellular mean, all right, than just to give you something just to take it. We need to understand that in our body, we have organs that absorb it, break it apart, and dispose them, or change it into something else. So we do need to help those also organs that are doing that function. By doing what? By doing detoxification. By doing what? By getting vitamins infusion, by getting hydration, by getting good, proper nutrition, such as griffelines, the leaf, green lettuce, broccoli. We could have also cereal, grains. They all are rich in vitamin B9. Y por eso es que tenemos que estar nosotros entendiendo que si tenemos el hígado, si tenemos el sistema gastrointestinal, si tenemos los riñones que están ayudándonos a descomponer, a absorber, a ayudarnos en lo que estamos nosotros ingiriendo los nutrientes, como en el brócoli, que también está rico de vitaminas y de vitaminas B9, como las, ¿cómo se llama? Las legumbres, como el brócoli, el hígado también. Todo esto tenemos que ayudar a nuestro sistema en la parte de detoxificación y en la parte de nutrición y en la parte de hidratación. And that is one of the reasons why a good Mayor's cocktail, a good activated oxygen therapy, a good ultraviolet B light helps a lot in the process not only of oxygenation, but also in the process of detoxification as well as chelation. Y por eso es el que en nosotros proveer buena oxigenación con oxígeno, con los rayos ultravioletas, con la quelación, con los cócteles de vitaminas como el cóctel de Mayors,
apropiadamente balanceado de acuerdo a tu peso, porque no es que tú puedes ponerte cualquier cantidad, tiene que ser de acuerdo a tu peso. Todo esto va a ayudar a tu circulación, a esa fatiga, a ese cansancio y a ese problema que hay de energía. So once again, all of this will help you into the energy, combating your fatigue, giving you or providing you more energy so that you could day to day have a better circulation and feel better. That's one of the main reasons why a good hydration, good mayor's cocktail, vitamins cocktail, according to your body weight. Because as a kid, as children, as infant, being pregnant, in an anemia, not everybody has the same amount of units that have to be put. In another word, it all depends on your specific concentration and age and any abnormal disorder in order to give you the appropriate amount of what you need in order for your metabolism, your biochemical reactions, your internal cellular activity function properly. Y una vez más, sabiendo nosotros tu peso, ya tú seas un niño, una mujer embarazada, un adulto, por la edad tuya, tenemos que saber qué cantidad te vamos a dar porque no es que una llena todo. Y por eso tenemos vitaminas que son inactivadas y vitaminas que son activas. Tenemos minerales que están inactivados y otros que nosotros podemos activarlo por medio de nuestro metabolismo. So, cuando tú vas a algún sitio a que te pongan un suero de vitaminas, ¿tú sabes de verdad qué es lo que te están poniendo? ¿Y qué cantidad es la que te están dando? ¿Y si es la que tú necesitas? Okay, so the question is, why do we need folate? Remember, folate is the vitamin B9. Folic acid is the synthetic form. So the natural form of folic acid is folate, vitamin B9. So, ¿por qué nosotros necesitamos el folato o el ácido fólico? Recordemos que el folato es la vitamina B9, esa es la natural, y el ácido fólico es la parte sintética. Recuerda eso. So, ¿qué queremos nosotros tener siempre? Lo más orgánico, lo más natural. En este caso, el folato, la vitamina B9. And is also used in the folate cycle. Yes. Y también es usado en el ciclo del folato. Vamos a entrar un poquito en bioquímica. Yo lo voy a hacer lo más simple y sencillo que pueda. We're going to enter into a biochemistry process, and I'm going to try to do it as simple as I can. Okay, but just to start with, this folate is a precursor of the formation of something that we call tetrahydrofolate, THF. So, para empezar, vamos a entender que el folato es un precursor de la formación de algo que conocemos como tetrahidrofolato, que tiene las iniciales THF. This THF, tetrahydrofolate, is required for many amino acid formation, such as purine, pyrimidine, which are also used in the extractor of DNA, of RNA, of nucleic acid, which means that is needed for your immune system, for our body system to function, to repair, to work properly. If the DNA structure has a mutation, has an abnormality, that DNA will not be able to function, to correct, to regenerate, to fix something that is wrong. So, no tan solo este tetrahidrofolato THF es requerido y es importante para la producción de aminoácidos como purina, como piridamina, aparte de que eso se necesita para ácidos nucleicos, que son
vamos a decir, la base del DNA, del RNA de tu célula y mi célula. ¿Que para qué se necesita eso? Porque tu DNA, tu ADN, es el que cuando la célula está mala, la reconoce y la manda a arreglar. Cuando ve que algo está malo, manda una señal para arreglarla, para corregirla. Pero en mutaciones, en donde la célula está de una forma u otra con una deficiencia, en este caso, vamos a decir, del ácido fólico, del folato, esto no va a poder trabajar y esto va a crear muchos problemas a nivel de nuestro sistema metabólico. Now, besides the production or the synthesis or the help in the amino acid production, it is also used in the production or synthesis of catecholamines. When we talk about catecholamines, okay, we're talking about dopamine, epinephrine, norepinephrine, so that you have an idea. No tan solo necesitamos nosotros este ácido fólico, este folato, este tetrahidrofolato para la producción o para ayudar en la síntesis de los aminoácidos, pero también las catecolaminas. Las catecolaminas es lo que nosotros conocemos como la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina. It is also used, and this is great, this is also used, you know that when we drink alcohol, the liver breaks it apart or is being decomposed or is a byproduct formation of formic acid, which is a methanol, a type of alcohol. In another word, when we consume and when we have the vitamin B9, it helps us to break or to eliminate part of the cycle of that toxic element of methanol. So, es importante saber que no tan solo trabaja en las catecolaminas, en los aminoácidos, sino que también nos ayuda en la detoxificación y más a nuestro hígado cuando chupamos, cuando bebemos alcohol, romo, whisky, vodka, vino. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace el alcohol cuando se está rompiendo, cuando nosotros estamos tratando de separarlo para eliminarlo de nuestro cuerpo, es que se forman un tipo de ácido, el ácido fórmico, creo que se dice en español, en inglés se dice formic acid. Y esto es un metanol, un gas, un alcohol, el cual es dañino, es tóxico para nuestro cuerpo. Y ahí también nos ayuda a nosotros específicamente precursor del folato, el tetrahidrofolato. Es decir, está siendo importante las vitaminas y más la vitamina B9. Claro que sí. But as you know, the Creator, God, I believe in God, nothing happens in our body if there isn't something that allows it to happen or to occur. And by this meaning biochemistry, I'm talking about enzymes. So, yo soy un creyente de Dios porque yo veo que para que cualquier reacción bioquímica ocurra en nuestro cuerpo, escucha bien, para cualquier de las cientos de miles de reacciones de bioquímicas que ocurren cada instante en tu cuerpo, hay una enzima específica para que eso ocurra. Es decir, que si esa enzima no está ahí, lo que estaba supuesto haber pasado no pasará. So, once that enzyme that is supposed to be there, if that enzyme is not active, if we don't have that enzyme, if we have a lack of that enzyme, then we have a problem. And that's why I say that our body was created by someone very intelligent, because every biochemical reaction that occurs in our body depends on a specific enzyme. That is amazing. Now, for this that you see here, let's say when it says dietary sources, like when we eat it. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, de esto que está aquí, que pongo aquí el número 1 aquí, que nosotros
estamos obteniendo la vitamina B9. Let's say that we are getting our B9 in our dietary, in our food, in our diet, for example. Okay? Now, folate, to be activated, we need an enzyme, a specific enzyme known as dihydrofolate reductase. This here. And once we have this DHF, that is what is going to activate this folate, this B9 into something else. It is amazing. So, aquí vamos a podernos darnos cuenta de que si nosotros estamos obteniendo nuestra vitamina B9 por la comida, por las infusiones terapéuticas, por los suplementos, él necesita de una enzima específica. Y esa enzima específica se llama dihidrofolato reductase. Está aquí. La reductase. Reductase. Cada vez que tú ves una enzima o una frase en química que termina en ASS, eso nos indica a nosotros que es una enzima. So every time you see like a word in biochemistry, like in this case, dihydrofolate reductase, because it ends in ASE, that means it's an enzyme. And that is what is going to make sure that something is supposed to move on or to do something else or to create something else. Y esto o esta enzima es la que siempre va a ayudar a que algo ocurra o que algo pase. So from this THF, there are also other enzymes like thymidylate synthase, as you can see here. Thymidylate synthase. Así como tú puedes ver, ahí también tenemos otra enzima con la TH, timidilate, yo no sé decir eso en español, pero anyway, timidilate sintase es otra enzima. This enzyme will also change DUMP, deoxythymidine monophosphate, into DTMP. This will induce this synthesis, the productivity, or the production of this amino acid pyrimidine. So, si tú miras, esta enzima que está aquí, va a permitir cambiar esto que está aquí, DUMP, a esta parte que está aquí, esa parte que está aquí. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Eso va a permitir que se pueda producir este aminoácidos pirimidina. Pero también, but at the same time, is going to also become or be or get activated with tetrahydrofolate once again to form Na5 and 10 methylene tetrahydrofolate to again create something else to the let's say put in action or get together the purine synthesis, another amino acid. So, no tan solo ella va a producir el aminoácido piridinina, pero también la purina. Fíjate lo que está haciendo esta enzima. Me da este aminoácido, me da este aminoácido. So check that not only is giving me this amino acid, but it also is giving me also this amino acid, which is very important. But at the same time, don't hold there. There is another sequence, there is another cycle in which, check this out, in which methyl tetrahydrofolate will convert, will change, will use something that we call SAM, S-adenosyl methionine, to stimulate or to change or to activate a methyl cycle from homocysteine to methionine, which indeed will help the catecholamines like dopamines, like epinephrine, like norepinephrine to be produced, to be assembled, to be done. With the what? Just think about this. With the help of what? Of vitamin B12, methylcobalamin. So do you think that vitamins are important
Yes. So, mirando esto que está aquí, mis hijos, ¿ok? No tan solo este folate, este ácido fólico, esta vitamina B9, te ayuda con la ayuda de una enzima, ¿ok? El producir aminoácidos, como estamos aquí, ¿ok? Sino también el producir otro tipo de producción de catecolaminas, como la dopamina, como la epinefrina, como la norepinefrina, por decir, en otro proceso que se llama un ciclo de metilación, en el cual necesitamos lo que se conoce como el SAM, que se significa S-adenosilmetionine o methionine, que va a ayudar a regular la homocistina y cambiarla al methionine, y de esta forma que se pueden producir estos catecolaminas. Pero ¿qué pasa? Si no hay vitamina B12, no lo puede hacer. Él necesita de la vitamina B12, de la metilcobalamina. So, yo te pregunto a ti, yo te pregunto, ¿son las vitaminas esencialmente necesarias para la vida? ¿Y por qué? Yo te voy a decir ahora. So, are vitamins essential for life? And why? Chill, relax. I'm going to tell you right now, girl. And my boys. So it is very important once again to recognize that enzymes make things happen. In this case, MS, methionine synthase, all right, is going to take homocysteine with the help of vitamin B12 and convert also this homocysteine into methionine, into this amino acid. It is very important to understand all this cycle. So folate, in short summary, is not only used in the production or synthesis of amino acids, of catecholamines, but also in detoxification of many forms of alcohols or metabolic waste. So es importante una vez más el mirar que esta enzima MS, methionine synthase, ayuda junto con la vitamina B12 a poder cambiar, a poder convertir, a poder reducir el homocistina methionine, que es un aminoácido que nosotros necesitamos para ayudarnos a ¿qué? A la producción de aminoácidos, de catecolaminas, de la detoxificación de alcohol. Eso es importante. Y todo con las vitaminas. En este caso, la vitamina B12. So, we already know an increase in homocysteine is being linked to heart problems, to risk in many cancers, different types, in a stroke, in infertility, migraine, depression, in a low production of what? Of neurotransmitters. So, en nosotros ver un incremento en la homocisteína, esto nos da a nosotros como salud a nivel bioquímico un alto riesgo en problemas cardiovasculares, en problemas de depresión, en problemas de cáncer, en infertilidad, en estar tú con niveles tóxicos de metales, le llaman metales o metales pesados. So, in another word, so diciendo, cada vez que te das un suero vitaminado, every time you have a vitamin infusion, a Mayor's cocktail, oxygen, nutrients, organic, that all help your body to function properly. So chelation, activated oxygen, V vitamins, super nutrition, all of that help your DNA, your cells, your organism, your metabolism to function, to regulate and detoxify your body. But if in your body is all full of metals, heavy metals, toxins, they will all interfere with all these mechanisms that I've just been telling you that our body produces or do. Pero el estar con toxinas, el estar con metales pesados, el estar como estamos todos en un medio ambiente lleno de toxinas, de tóxicos,
impide, bloquea que todo este mecanismo que nuestro Dios nos dio metabólicamente, que lo podamos usar para el proceso de detoxificación. Eso es increíble. So we have to thank God for what He created. And just to continue, a deficiency in folic acid or folate can be caused by pregnancy, an increased demand in lactation, because there are poor absorption in your gastrointestinal system, because of alcohol, because of drugs that are being used not only in cancer therapy but also in inflammatory process such as methotrexate. Now, also one of a primary results of folic acid deficiency is what you in science we know as megaloblastic anemia, which is partly the reduction of the purines and the TMP, which results once again in the inability of the red blood cells to produce, to transport, to bring oxygen to our all body organs and system, because the hemoglobin level, because the iron, because all the transport that have to be go across is not happening. Why? Perhaps because of folate deficiency, because of folic acid deficiency, because many of the enzyme structure deficiency, maybe because there is a gene, MTHFR gene deficiency. So if the gene that make all this folate cycle, this methylation to occur, if all these things that is in place, we have a defect in a mutation within a gene, nothing is going to happen. And because of that, it is why what I'm telling you, you need to have a detoxification therapy. Chelation, you need to have your B vitamins, you need to have oxygenation, you need to have your mitochondria to be energized, to be established again back, so that they could fight these reactive oxygen species, which are just a lot of oxidative elements, a lot of electrons. We don't want that. So, una de las cosas que podemos nosotros mirar es que cuando una mujer está embarazada o está lactando, esto puede ayudar a una deficiencia en el ácido fólico. Pero también si hay una absorción a nivel gastrointestinal con problemas, también esto va a tener una deficiencia en este ácido fólico. También el alcohol, el chupar, el beber, el tomar, también va a acumular una cantidad excesiva de metanol, lo cual es algo tóxico para nuestro sistema. Drogas como la metotrexate, que lo podemos usar en terapia de cáncer, en problemas inflamatorios, también esto va a causar una deficiencia del ácido fólico. Otra cosa que puede pasar también es cuando tenemos una anemia megaloblástica, que ya sabemos que es por una reducción que hay en unos aminoácidos como es la purina y el TMP. Es decir, cuando tenemos una alteración en el DNA o ADN, en las mitocondrias, en las células, cuando tenemos una deficiencia del hierro, cuando tenemos una deficiencia en la hemoglobina, cuando tenemos una deficiencia en el ciclo que normalmente nos usa a nosotros ayudar a sacar todo esto, porque tenemos tal vez un defecto genético en uno de los genes del MTHFR, del metil tetrahydrofluoride, cuando tenemos como te digo, una mutación en ese gene que no está trabajando, que no está funcionando, nada de esto va a estar trabajando. Y por eso, una vez más, la quelación, los sueros con altas vitaminas concentradas de acuerdo a tu peso y a lo que tú necesitas, y que sean orgánicas, la activación de oxígeno, el activar tus mitocondrias con los rayos infrarrojos. Todo esto ayuda a que tu proceso interno pueda bajar ese proceso inflamatorio por magia. Y aparte de eso, sin ningún efecto dañino, porque no hay quien lo pueda probar que hay un efecto dañino. And now, how much folate do we really need? Well, it all depends on the age, on your toxic levels of metals, heavy metals, of the inflammatory process that you may have,
of the reactive oxygen species. Like I was talking about pregnancy. Let me just give you an idea, okay? When I was saying that it depends on your age. From the age 1 to 3, the recommended dose is about 150 micrograms per day. If we are talking about you are between 4 and 8 years old, it's between 200 micrograms per day. If we're talking about you are between 9 and 13 years old, we're talking about 300 micrograms per day. 13 and up, we're talking about 400 micrograms per day. But if you are pregnant, you need at least 600 micrograms per day. But if you have a history of neural tube defect in your pregnancy, you may have up to 4,000 micrograms or 4 milligrams per day. Do you see that it is not that you just want folic acid, you want iron, you want this? We need to know what is your problem in order for us, in order for the doctor, in order for the therapist to really work according to your age and your weight or whatever disease that you may have. Now, cuando estamos hablando de la edad y por qué yo necesito el ácido fólico o el folato, bueno, vamos a hablar esto. Si tu cuerpo, dependiendo de la edad que tú tengas, si tú tienes de 1 a 3 años de edad, la dosis recomendada son 150 microgramos por día. Si eres de 4 a 8 años, la dosis recomendada es de 200 microgramos por día. Si eres de 9 a 13, de 300 microgramos por día. Y si tienes de 13 en adelante, 400 microgramos por día. Pero si tú estás embarazada, son 600 microgramos por día. Pero también, si tú tienes una historia o has tenido embarazo en el cual ha habido un defecto en el tubo neural, la dosis recomendada empieza en 4.000 microgramos, que eso equivale a 4 miligramos por día. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Que no es que tú te puedes poner el hierro, el ácido fólico, el que tú quieras. Hay que tener exámenes, hay que ver qué edad tú tienes, hay que ver si estás usando un folato orgánico o sintético, aparte de qué tipo de enfermedad tú puedas tener. Esto no es a lo loco. You just cannot just take anything that you want. Remember that. No, it have to be done through a, let's say, medical evaluation exam, through a professional that actually can evaluate your need according to your disease. So now, if you don't know that you have a defect on this MTHFR gene and you're just taking folic acid, a synthetic vitamin B9, it won't work. So in the event that you do have a gene defect of this tetrahydrofolate enzyme that will help to change everything, you know, remember this enzyme is going to convert all that into methylfolate. And that methylfolate is what is going to turn on the gene and will help your DNA to be repaired or to do the function that it's supposed to. So in the event that you have a defect there, well, the type of folate or folic acid that you need to know, that you need to use is the L-methylfolate. But how will you know that? Because you have done a genetic testing. So don't just take anything because you have to, because somebody told you to. Go to a professional. He will be able to explain to you why. So, una vez más, si el problema tuyo está en esa enzima MTHFR, que es la enzima que ayuda a convertir, ¿ok? Este folato, este ácido fólico en metilfolate, que es lo que va a ayudar a que tu DNS pueda reparar tu ADN para que tus células empiecen a repararse, hacer todo el ciclo que tenía que hacer. No importa qué tipo de vitamina tú estás tomando, B9, si es la sintética, si no es, no te va a trabajar. Por eso tú necesitas el L-metilfolate si ese es el problema. Pero ¿cómo tú sabes que tú tienes un problema ahí? Tú no puedes estar tomando lo que tú quieras. Tienes que ir a un profesional, te haga un estudio genético para que éste pueda decirte, sí, tienes un problema aquí, esto es lo que podemos hacer para ayudarte.
This is the way we have to function. Why? Because by doing this, we're helping you. And you're not accumulating an excess of things that you do not need. Or that whatever you need, we're giving it to you in the proportion that you need it. Y por esto es que nosotros necesitamos esto, para darte lo que necesitas, no lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tu cuerpo a nivel celular necesita. All right, we have finished. Thank you very much. And as I always say, well, not me, Benjamin Franklin. Tell me and I may forget. Teach me and I may remember. But involve me and I will learn. So, hasta aquí llegamos. Espero que hayan aprendido. Como decía Benjamin Franklin, dime y tal vez me olvidaré. Enséñame y tal vez recordaré. Pero envuélveme y yo aprenderé. Una vez más, todo lo que hago es para que tú aprendas y yo también. Vamos a seguir unidos y mejor. Y una vez más, suscríbete a mi canal. Sé parte de mi canal. Once again, growth. Be good, be better. Work with your heart. Nothing bad, always good. Subscribe to my channel. Thank you very much. Have a good day.